Y tenemos el iceberg de accidentes. Este es el iceberg que de hace rato quiero ver fuera de joda. El 19 de septiembre de 1999, la vida de Jacqueline Saburido cambió para siempre. Jackie, una joven venezolana de apenas 21 años, había viajado a Texas para aprender inglés y cumplir sus sueños. Esa noche, iba en un carro con varias amigas después de una fiesta. De repente, todo se convirtió en pesadilla. Su vehículo fue impactado de frente por un conductor. Qué paja, boludo, cuando tenés planeado algo y justamente la vida es una pija y viene y te... Es muy mala suerte, boludo. Cuando tenés algo planeado, algo, y lo querés festejar un día antes, y todo sale mal, justamente como esto, ¿ves? Lo que es la vida, boludo, lo que es la vida de mierda, boludo. Que manejaba ebrio. El choque fue brutal. Las amigas de Jacqueline murieron en el acto, pero ella sobrevivió atrapada entre los hierros retorcidos y las llamas. El fuego le provocó quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60% de su cuerpo. Su rostro quedó desfigurado, perdió su cabello, sus cejas, sus orejas y hasta parte de su nariz. Pasó meses hospitalizada y tuvo que someterse a más de 120 cirugías. Sin embargo, su apariencia jamás volvió a ser la misma. Pero Jacqueline no se rindió. Lejos de esconderse, transformó su dolor en una causa de vida. Se convirtió en portavoz de campañas contra el consumo de alcohol al volante. Apareció en cadenas internacionales y en programas. En cada testimonio, impactaba con sus palabras y con su fuerza. Ella misma dijo, aunque tenga que estar frente a una cámara sin orejas, sin nariz, sin cejas y sin pelo, lo haría 1000 veces con tal de ayudar a que una sola persona tome la decisión correcta. Su lucha inspiró a millones de personas alrededor del mundo y logró que miles reflexionaran antes de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, su salud volvió a tambalearse años después. En 2019, a los 40 años, Jacqueline falleció en Ciudad de Guatemala víctima de un cáncer. Lo que parecía un juego inofensivo terminó en tragedia el 14 de enero de 2007. Creo que este es el de las chicas que tienen que tomar una banda de agua y no me acuerdo qué más le pasaba. La verdad no me acuerdo. La estación de radio KDND organizó un concurso llamado All Your for a Wheel, en el que los participantes debían beber grandes cantidades de agua sin ir al baño. El premio, una consola Nintendo Wii. Entre los concursantes estaba una mujer de 28 años, madre de familia, que decidió participar con la ilusión de ganar el videojuego para sus hijos. El reto parecía simple. Al inicio recibían botellas pequeñas de 240 mililitros, que debían beber cada 15 minutos. Pero, conforme avanzaba la competencia, las botellas fueron aumentando de tamaño, y con ellas, la presión sobre los participantes. Jennifer bebió grandes cantidades de agua frente a todos. Incluso llegó a decir entre risas: La vejiga, boludo, lo que debe ser la vejiga, amigo. lo estoy haciendo por mis hijos. Pero lo que nadie imaginaba era que este concurso ocultaba un peligro mortal: la intoxicación por agua. Sí, boludo, obviamente que no es bueno tomar tanta agua, no hay que ser tan inteligente para eso. Y más cuando te dan una banda de agua, de agua, de agua. Hay que usar un poquito la cabeza, boludo. Jennifer comenzó a sentirse mal. Según una compañera de trabajo, llamó diciendo que tenía un dolor de cabeza insoportable y que estaba llorando. Esa fue la última vez que alguien habló con ella. Poco después, fue encontrada sin vida en su casa, víctima de una intoxicación hídrica. El forense confirmó que el exceso de agua había diluido el sodio en su organismo hasta niveles críticos, provocando un fallo en su sistema nervioso y, finalmente, su muerte. Todo por un concurso que jamás debió realizarse. Una pregunta, no es por humor, pero lo ganó por lo menos. El 28 de febrero de 2022, la vida de Gary Major, Hace poquito, boludo, hace 3 años. entrenador de animales en Detroit, llegó a un final devastador. Su hogar, donde vivía con 11 perros, se convirtió en una trampa mortal cuando un incendio inesperado comenzó a devorar la casa. Sin pensarlo, Gary corrió dentro y fuera de la vivienda en llamas, decidido a salvar a sus mascotas. Entre el humo, el calor insoportable y las llamas que consumían todo a su paso, logró rescatar a 8 de sus perros. Cada segundo era una lucha contra la muerte, pero su valentía no fue suficiente. En medio de su heroica labor, Gary se desmayó y quedó atrapado por el fuego.
El humo, el calor y las llamas acabaron con su vida, dejando tras de sí un escenario tétrico. La casa consumida, el olor a madera quemada y cenizas esparcidas por todas partes. Para mí, boludo, para mí, y creo que para los que para los que van a ver el video seguramente, o para los que vean, creo que el chabón tiene mi respeto y el de ustedes también, boludo. El 6 de enero de 2017, Bernard Gore, un hombre de 71 años de Tasmania, llegó al centro comercial Westfield Bonded Junction en Sydney para hacer algunas compras y reunirse con su esposa e hija. Sin embargo, un simple error cambió todo. Bernard salió por una escalera de incendio que parecía llevar a la salida, pero en realidad lo condujo a un laberinto de pasillos estrechos y puertas cerradas automáticamente. Desorientado, no pudo encontrar el camino de regreso. El calor, la deshidratación y la confusión hicieron que sobrevivir fuera imposible. 3 semanas después, el 27 de enero, su cuerpo fue encontrado sin vida, atrapado en esa escalera de emergencia. Nadie pudo ayudarlo a tiempo. Pobrecito, boludo, encima se lo ve con dudas sin ir o no ir. Una mala decisión, concha de la lora. Un hombre talentoso y creativo, atrapado en su propia mente, perdió la vida esposado a un árbol después de arrojar la llave. Richard Sumner, de 47 años, desapareció y 3 años después, su esqueleto fue hallado, en abril de 2005 en el bosque remoto de Clocaenog, de Missouri. Sumner había trabajado en producciones de ópera en Glyndebourne y sufría esquizofrenia desde 1984. Ya había intentado quitarse la vida de manera similar en el pasado. En 1996, tardó 4 días en liberarse. Su cuerpo fue encontrado por una mujer que se había perdido paseando a su perro. Las esposas en su brazo mostraban que se había atado al árbol y había arrojado la llave a un lugar donde no podía alcanzarla. El patólogo indicó que probablemente había cambiado de opinión, pero no pudo recuperar la llave. También se consideró que pudo haber tomado pastillas o haberse envenenado, aunque nada se confirmó. Su hermana Patricia contó que Richard hablaba de quitarse la vida, pero no quería molestar a nadie. Se adentró en el bosque con la esperanza de que nadie encontrara sus restos. El forense John Hughes concluyó que Sumner era un hombre inteligente, talentoso y profundamente deprimido, pero que nunca se pudo determinar con certeza cómo perdió la vida ni si realmente quiso acabar con ella. En cuestión de segundos, una escena de la vida cotidiana se convirtió en tragedia dentro de un centro comercial en Jingzhou, provincia de Hubei, China. Eran las 10:09 de la mañana cuando una cámara de seguridad captó un accidente que estremecería al mundo entero. En las imágenes se observa a Xian Liuhuan, una mujer de 30 años, que subía por la escalera mecánica junto a su pequeño hijo. Todo parecía normal hasta que, al llegar al final del trayecto, la placa metálica del piso cedió repentinamente bajo su peso. En un instante, se abrió un agujero que los arrastró hacia abajo. La reacción de Xian fue inmediata y heroica. Con todas sus fuerzas logró empujar a su hijo hacia afuera, poniéndolo a salvo. 2 empleadas del centro comercial corrieron y consiguieron tomar al niño entre sus brazos, alejándolo del peligro. Pero no pudieron rescatarla a ella. La escalera mecánica la devoró frente a los gritos desesperados de quienes presenciaron la escena. Durante 4 horas, equipos de rescate trabajaron para recuperar su cuerpo. Cuando finalmente lo sacaron, ya no había nada que hacer. Xian había perdido la vida. Las investigaciones posteriores revelaron algo indignante. La escalera había sido sometida a mantenimiento horas antes del accidente, pero los técnicos olvidaron colocar los tornillos que fijaban la placa metálica. Un error fatal que costó la vida de una madre. No era la primera vez que algo así ocurría en China. En 2014, una escalera eléctrica que cambió de sentido repentinamente hirió a 13 personas en Shanghái. 3 años antes, otro fallo en Pekín provocó la muerte de un adolescente. Me tapé la cara con la razón más obvia de no querer escuchar. Es muy fuerte, boludo. No sé en qué escala estamos, no sé en qué escala estamos, si estamos en la media, escala 1, escala 2, no sé, pero ese del ascensor me tocó tanto, boludo, porque me dio mucha impresión. En julio de He visto más de 20 iceberg, boludo, y este es el que, a ver, hay otro que me han tocado mucho, o sea, me ha puesto re mal, pero este boludo, boludo, no sé,
y una sensación extraña en el cuerpo. 1985, la ciudad de Nueva Orleans celebraba con orgullo un hecho histórico. Por primera vez en años, ningún bañista había perdido la vida ahogado durante el verano. Para festejar, más de 200 socorristas organizaron una gran fiesta alrededor de una piscina. Ahora todos se van a morir. El ambiente era de alegría, música y celebración. Pero cuando la fiesta llegó a su fin, y el personal comenzó a limpiar, la alegría se convirtió en horror. En el fondo de la piscina encontraron el cuerpo sin vida de Jerome Moody, un hombre que, irónicamente, no sabía nadar. La autopsia reveló que Moody perdió la vida por ahogamiento, y lo más perturbador es que ocurrió mientras estaba rodeado de decenas de profesionales entrenados para salvar vidas. Nadie supo explicar cómo terminó en el agua ni por qué nadie lo notó a tiempo. En junio de 2007, Abbey Taylor, una niña de 6 años, vivió un accidente que cambiaría su vida para siempre. Mientras jugaba en una piscina pública, sin darse cuenta, se sentó sobre un desagüe en mal estado que carecía de los dispositivos de seguridad adecuados. La potente succión provocó una grave lesión interna, arrancándole el intestino delgado. Lo que siguió fueron 9 meses de lucha por su vida, incluyendo 16 cirugías, múltiples trasplantes de órganos, varias... No puedo. No puedo. Era mucho lo que me soportaba con el tema del ascensor y ahora me pones este caso, la concha de la lora. Verás que estoy dudando en seguir o no seguir, Estoy dudando, boludo. Infecciones y noches interminables en la cama del hospital. A pesar del esfuerzo incansable de los médicos y del amor de su familia, Abbey falleció en paz en marzo de 2008. Sus padres, Scott y Kathy Taylor, hicieron una promesa: asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que vivir una tragedia similar. Así nació la Fundación Benéfica Hope de Abbey, dedicada a prevenir accidentes graves en piscinas y garantizar que los sistemas de seguridad sean respetados en todas partes. Cada 31 de octubre, Halloween se celebra en gran parte del mundo con disfraces, maquillaje, calabazas y dulces. Es un día lleno de diversión y terror, especialmente esperado por niños y adolescentes. Pero en algunos casos, el deseo de causar miedo terminó en tragedia. Tal fue el caso de Caleb Ray, un joven de 14 años del condado de Kent, Michigan, Estados Unidos. En 2001, Caleb decidió trabajar en una atracción terrorífica en una granja de caballos durante Halloween. Su tarea era asustar a los visitantes, y para lograrlo, decidió colgarse del cuello, como un esqueleto suspendido de una soga. El truco que planeó salió terriblemente mal. Mientras intentaba simular estar colgado, Caleb terminó atrapado de verdad. Los visitantes, al verlo luchar, pensaron que todo formaba parte de la actuación y nadie acudió a ayudarlo a tiempo. En cuestión de minutos, la actuación se transformó en una tragedia irreversible y perdió la vida. El 31 de agosto de 2025, en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. Uy, boludo, hace un mes. O hace 2 meses, más o menos. Amigo, esto fue hace poquito. Mañana comienza con emoción y adrenalina. Elizabeth Agushchina, conocida por su pasión por los deportes extremos y madre de 2 hijos, celebraba sus 45 años realizando un salto de cuerda desde una antigua torre de caldera, hoy convertida en un centro de actividades de alto riesgo. Liza se prepara, ajusta la cuerda elástica y se lanza al vacío. Se balancea sobre el aire a escasa distancia del suelo, sonriente, gritando con entusiasmo: ¡vamos! Cada segundo de su caída controlada refleja su experiencia y confianza. Los presentes aplauden y todo parece perfecto. Pero la tragedia acecha. Minutos después, Liza sube nuevamente a la plataforma, sin cuerdas de seguridad, con un solo objetivo: tomarse una selfie para inmortalizar el momento. Lo que debía ser un recuerdo feliz se convierte en un desastre indescriptible. De repente, Liza resbala y cae desde los 90 metros de altura, presenciada por su hijo Nikita, de 23 años. El 9 de julio de 1993, en Toronto. Gary Hoy, socio de uno de los bufetes más grandes de Canadá, Holden Day Wilson, recibía a un grupo de estudiantes de prácticas para mostrarles las instalaciones del imponente Toronto Dominion Centre, un rascacielos con más de 50 pisos. Gary era reconocido no solo por su éxito en el derecho corporativo y bursátil, sino también por su carácter carismático y su peculiar costumbre de impresionar a los demás.
Durante la visita, quiso demostrar lo indestructibles que eran las ventanas del edificio. No era la primera vez que lo hacía. En varias ocasiones, solía lanzarse contra el cristal, rebotando sin sufrir un solo rasguño. Confiado, se abalanzó una vez más contra el vidrio de piso 24. La ventana resistió. Entre risas y asombro, volvió a repetirlo, pero esta vez ocurrió lo inesperado. El cristal no se rompió, pero el marco cedió. La enorme estructura de vidrio se desprendió por completo, y tanto la ventana como Gary cayeron al vacío desde más de 70 metros de altura, perdiendo la vida instantáneamente. La escena dejó a los estudiantes y colegas en estado de shock. El ingeniero estructural Bob Greer explicó después: "No conozco ningún código de construcción en el mundo que permita que un hombre de 73 kilos choque contra un vidrio y lo resista. El problema nunca fue el cristal, sino el marco que lo sostenía". En los primeros años del siglo XX, la humanidad estaba fascinada con la conquista del cielo. Los aviones eran un milagro reciente y todavía quedaba una gran pregunta en el aire. ¿Qué pasaría si un vuelo fallaba? ¿Cómo podría un piloto salvar su vida? En medio de esta obsesión, apareció un hombre convencido de que pasaría a la historia. Franz Karl Reichelt, un sastre nacido en Bohemia en 1878, que había hecho fortuna en París. Su vida parecía resuelta, pero su obsesión con el vuelo lo llevó a abandonar las comodidades de la sastrería para concentrarse en una idea: un traje con paracaídas incorporado. Según él, bastaba con que el piloto se lanzara del avión y extendiera los brazos en cruz para descender suavemente. El problema era que su invento era demasiado pesado, inestable y peligroso. Varias veces, pero Reichelt no se detuvo. Hizo pruebas con muñecos, incluso con él mismo, llegando a fracturarse una pierna, pero nunca abandonó su empeño. Finalmente, logró que la prefectura de París le permitiera una demostración desde la Torre Eiffel, el 4 de febrero de 1912. El chabón estaba re loco, eso sí, hay que saberlo. Clara, debía hacerlo con un muñeco. Sin embargo, ese frío día de invierno sorprendió a todos al anunciar que él mismo saltaría. Sus amigos intentaron detenerlo, los gendarmes discutieron, pero nada lo convenció. Reichelt declaró: "Quiero experimentar conmigo mismo, sin trucos, ya que pretendo demostrar la valía de mi invención". El sastre subió a la primera plataforma de la torre, a 52 metros de altura. Dudó unos segundos, miró hacia abajo, y con las palabras "nos vemos en un momento", se lanzó al vacío. Las cámaras registraron lo que sucedió después. Su paracaídas nunca se abrió. El traje se infló apenas un instante, pero fue inútil. Reichelt cayó como una roca y su cuerpo se estrelló contra el suelo ante los gritos horrorizados de los presentes. Los médicos dictaminaron después que había perdido la vida de un paro cardíaco mientras caía, antes siquiera de tocar el suelo. El suceso conmocionó a París. La policía negó haber autorizado un salto humano, y a partir de ese día prohibieron cualquier prueba en la torre que no fuera con muñecos. Igual, ni pinta ni cabida de que iba a funcionar eso. Bueno, en el video no se ve bien, pero por las dudas, ese fue uno de los primeros videos registrados de muerte en una cámara, así que bueno, era un dato que quería tirar. Otra cosa es que bueno, nos vemos, ese fue el video de hoy. El video se editó un poquito para el orto porque no sincroniza bien mi voz con el audio del video, pero bueno, son cosas que pasan. Además el video creo que está bien, así que bueno, solamente eso. Suscríbanse, nos vemos en otro video. Y ya sé, ya veo cambios de contenido porque ya la iba ya en pinza, pero bueno, aquí estamos en Halloween. Ya no estamos en Halloween, pero bueno, yo lo alargué hasta el 4 de noviembre. Creo que estamos en 4, 2, no sé, ya no estamos así, capaz que estamos 3, no sé, ni idea. Bueno, suscríbanse y nos vemos en otro video los dos. Ahí, seguimos acá. Aquí seguimos en Twitch.